Nos faltaba el nombre de tu hijo. Cuéntanos cuál es el nombre de tu hijo. Pues él se llama Juan Bosco. Juan Bosco. Sí, a él le hemos puesto Juan Bosco porque es un santo que le gustaban mucho los niños y además pues vivía con mucha alegría la vida. Sí, sí. Y por eso nos gustó el poder expresarlo así, que su vida se expresara desde este nombre. Lo decía al comienzo de que tenéis la posibilidad de estar como familia. La verdad es que es una muy bonita representación. Seguiremos con tu esposo y él se presentará. ¿Ah? Muy bien. ¿Vale? Cuéntanos cuál es tu nombre, por favor. Yo me llamo Iván. Iván, ¿qué significa para ti? Porque normalmente se asocia el sentimiento con la mujer, pero en este caso tú como hombre, vestido de fallero, ¿qué significa para ti eso? Hombre, hoy es un día que para ir en familia es un sentimiento muy importante y muy fuerte y sobre todo ir acompañado. Y llevar al nene que lleva estos 13 meses es una alegría inmensa, ¿no? El poder acompañar a mi mujer, poder llevar ramos a la Virgen, que es la madre de todos, eso es lo más importante. Todos tenemos madre, todos tenemos hermanas y eso es lo que más importante de todo. Sí. ¿Sigamos más allá? Sí. Imagino que para ti tiene un valor especial también, como se lo preguntábamos a tu mujer, el valor de la familia, porque la imagen que representáis es muy bonita, el ver a la familia junta y unida aquí, ¿no? Hombre, ir en familia le da un sentido muy especial, porque cuando por desgracia vas detrás es como que tienes el corazón dividido, ¿no? Entonces llegar a la plaza y ver la cara de la Virgen con tu hijo, poder levantarlo como lo vamos a poder hacer, eso es una emoción muy grande, muy bonita, ¿no? Sí, eso es indescriptible, no se puede decir nada si no lo sientes. Sí. Yo llevo viniendo la ofrenda, si no recuerdo mal, unos 6 años. Ajá. Y bueno, para mí es un día muy especial y muy bonito, ¿no? Imagino que tu mujer la has conocido en la falla. Pues no, mi mujer la conocí en un acto familiar que fue una boda de un primo que era muy amigo de él y ahí la conocí. Así que pues mira, es otra, bueno, era un acto familiar también. Acto familiar también. Pues la falla, esta falla también es muy familiar, ¿no? Tiene esa cualidad. Eso es lo bonito, ¿no? Que puedas seguir viviendo en familia, que puedas disfrutar de ver a tus hijos, ese sentimiento que tienen desde pequeños y que puedan disfrutarlo desde siempre, ¿no? Ese es el valor familiar que le disfrutan. Sin duda que tu hija María, sí, estaba guapísima, que por ahí anda. Está ahí detrás. Está detrás. Y tu hijo, a pesar de que va durmiendo, pero esa transmisión de sentimiento yo creo que eso se materializará cuando sea grande, ¿no? Hombre, yo espero que él pueda tener y seguro que tendrá la oportunidad de venir con su familia y María también pueda venir con sus hijos y poder disfrutar de este momento, que es lo más bonito aparte de todos los actos falleros que hay, ¿no? Pues este es un momento que no se puede olvidar. Siempre pasa delante de la madre, eso es lo más importante. Claro. Sinceramente, yo creo que es un buen reconocimiento a toda la labor que hacen. Hay muchas mujeres que trabajan en casa, que se han desvivido por sus hijos, que hacen una labor callada y desinteresada y hoy es un momento de ensalzarlas y decirle que las queremos, que las cuidamos, que todos tenemos una madre, que todos tenemos una hermana y bueno, con ese cariño es el con el que venimos aquí, ¿no? Y es lógico que tengamos que darles a ellas todo el protagonismo, como hombre y como marido, ¿no? Exacto. Nosotros, si bien es cierto, no vivimos las fallas todo el año, pero la gran oportunidad que hemos tenido de conoceros desde adentro, porque probablemente no todos tienen esa suerte de estar aquí dentro compartiendo con vosotros. Queremos darle la enhorabuena por ese compartir de familia, porque eso yo creo que es uno de los grandes sentimientos que se quiere transmitir a través de la falla, ¿no? Hombre, yo creo que eso es uno de los sentimientos más bonitos, ¿no? El poder compartirlo. Es que si no lo puedes compartir es como que te quedas a mitad, ¿no? No existen. Está muy bien, pásatelo bien cuando eres joven y poder tirar todos los petardos que quieras y hacer el ruido que quieras y divertirte. Y luego ya pasas a otra etapa donde disfrutas de la familia, ¿no? Y hacerlo juntos, eso es lo más bonito que hay. Y entonces, como ha dicho también mi mujer, hoy es un recuerdo enorme para mi suegro, que es un grandísimo valencianista, amante de las fallas, poeta, obras de teatro, que no sé, ha hecho miles de cosas. Y creo que por favor, el nombre. Pepe Blanquer, Planéis es mi suegro y bueno, ahí desde el cielo nos está mirando hoy con todo el cariño del mundo, con todo el corazón abierto. Necesario también. Totalmente. Hoy es un día que vamos a celebrarlo por él y aquí tenemos a sus nietos para que también está otra nieta que tiene ahí delante y bueno, en nombre de todos. Continúa la saga que él ha creado también Por a través de por su supuesto, esto es lo que hay que seguir, continuar, que es una labor muy grande de muchos años y toda la vida dedicado a esto. Mi suegra también, que tiene una labor desinteresada, siempre ha hecho mucho trabajo y bueno, pues hoy es el día para dedicárselo a él con mucha emoción. Bueno, si es a través de nosotros, gustoso también de poder transmitir eso. Nosotros somos un medio de comunicación que nuestro lema es convivencia e integración y esto es convivir
e integración. No es una cuestión solo de personas adultas o de gente de otros países, sino que de la propia familia, y eso, enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Yo creo que las fallas hay que integrar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta bienvenido a Valencia, que haga lo posible por integrarse en las fallas. Yo qué sé, personas que sean de fuera como tú, pues que podáis disfrutarlas como un valenciano más. Sin duda. Y sentiros como en casa, y de eso se trata, y esa es la fiesta que tenemos aquí. Sin duda, y es lo que queremos transmitir, de que aquí hay sentimientos y hay personas, más allá de lo que significa la propia fiesta, ¿no es cierto?, de los ninots, del fin de la fiesta grande, pero que aquí esto lo hacen las personas y hemos recogido ese sentimiento, así que nuevamente muchas gracias por eso. Gracias a vosotros. ¿Vale? Vais a decir vuestro nombre cada una para que salgan en el reportaje, ¿vale? Vale. A ver, ¿cómo te llamas tú? Inmaculada. Inmaculada. ¿Cuántos años tienes? 4. 4 años, muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Aisa. Alza. ¿Cuántos años tienes? 4. 4 años también. ¿Tú cómo te llamas? Lili. Lili. ¿Cuántos años tienes? 3. 3 años. Madre mía, vamos a partir de acá también. A ver, ¿cómo te llamas tú? Delia. ¿Cuántos años tienes? 6. 6. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Maya Pilar. ¿Cuántos años tienes? 7. 7 años. Madre mía, son todas. Ah, María, yo te conozco ya. A ver, Yo tengo 4 años. ¿cómo te llamas? María. María. Muy bien. Laura y tengo 11. Muy bien. Eva y tengo 11. Ya, vosotros sois grandes ya. María y tengo 11. 11 años. ¿Cómo te Ainhoa. llamas? Ainhoa. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. ¿Cuántos años tienes? 8. Vale, a ver, vamos caminando. Maite. Maite. Tengo 7 años. 7 años. ¿Cómo te llamas tú? Marta. Marta. ¿Y cuántos años tienes?